Prueba de hipótesis para promedios. Vamos a retornar de nivel investigativo porque esta vez vamos a hablar de datos numéricos y nos ubicamos nuevamente en el nivel descriptivo, que se caracteriza por analizar a las variables de una en una, por eso se le denomina univariado. Dentro de este nivel investigativo encontramos a los siguientes objetivos estadísticos: describir, en el cual tendremos que hallar las medidas de tendencia central y dispersión del grupo que tengamos enfrente. Estimar, que implica el cálculo de un valor, un parámetro de la población con sus respectivos intervalos de confianza. Y comparar, que es la prueba de t-de-Student que vamos a desarrollar el día de hoy. Una prueba de t para una muestra dentro del nivel descriptivo. Para poder realizar la prueba de t, tenemos que asegurarnos que los datos que tenemos, que hemos recolectado, sigan una distribución normal. Una distribución normal, como sabes, es una distribución simétrica, es decir, que no se va ni a la derecha ni a la izquierda, además de mesocúrtica, que no es muy plana ni tampoco es muy alargada. Esto es un concepto que debemos tenerlo en cuenta para el desarrollo de la prueba que vamos a realizar el día de hoy. Para esto tenemos el planteamiento en nuestra hoja de trabajo. El peso promedio de los recién nacidos en Arequipa es de 3.350 gramos y el peso de un conjunto de recién nacidos de madres adolescentes es el mismo que el de la población. Esa es la pregunta que nos hacemos. Vamos a hallar los descriptivos como media, el error estándar de la media y los límites para este valor denominado promedio. Para ello contamos con una matriz de datos que adjuntamos al presente ejercicio, en el cual tenemos 100 registros. Vamos a reducir, como siempre, nuestra matriz de datos a la mitad, con la finalidad de que cada participante tenga un resultado distinto. Vámonos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria, ejemplo, exactamente 50, y aquí yo le colocaré 60, pero tú le colocas el código que se te asigne para este ejercicio. Continuar, eliminar casos no seleccionados y aceptar. Ya tenemos entonces nuestra matriz de datos con la que vamos a trabajar y vamos a obtener la información que se nos solicita en la hoja de trabajo: la media, el error estándar y los límites para la media, que significan los límites del intervalo de confianza al 95%. Entonces, en mi matriz de datos voy a ir a analizar estadísticos descriptivos. Puedo utilizar la opción frecuencias y también descriptivos, por cualquiera de los dos caminos es válido. Voy a seleccionar esta vez descriptivos, traslado el peso del recién nacido y en opciones puedo seleccionar lo que necesito, como por ejemplo la media y también el error estándar de la media o error típico, que es lo mismo, son sinónimos. No necesito ni mínimo, máximo, ni la desviación estándar. Solamente estos dos datos, media y error estándar de la media. Le doy en continuar y aceptar. Aquí tenemos ya nuestros resultados. Lo vamos a copiar para llevarlo a nuestra hoja de trabajo y poder realizar las interpretaciones necesarias. En este caso es un valor numérico entero. Y tenemos también el valor del error estándar, que lo vamos a copiar en nuestra hoja de trabajo. Vamos a dejarle hasta 3 cifras decimales. Luego necesitamos los límites para el intervalo de confianza al 95%. Ya sabes que para hallar esto hay que multiplicar al error estándar por 1,96 veces y le sumamos a la media para el límite superior, pero se lo restamos para el límite inferior. Entonces, con una calculadora en mano, este es el valor del error estándar por 1,96 y al resultado le vamos a sumar a la media, entonces más 32,56, y este es el límite superior. De la misma forma vamos a calcular el límite inferior. Y aquí ya tenemos los dos límites para el valor de la estimación puntual.
Ahora vamos a desarrollar nuestro ritual de la significancia estadística. Pero antes de eso, vamos a asegurarnos que la variable que tenemos enfrente tiene una distribución normal. Y no lo vamos a hacer en función a los coeficientes de asimetría o kurtosis, sino que queremos tener la certeza de que esto es realmente así, y lo vamos a hacer mediante una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis la realizamos con el test de Kolmogorov-Smirnov. El propósito es analizar la distribución de la variable aleatoria. La hipótesis del investigador, ya sabes que siempre es una hipótesis de diferencia. La palabra distinto o diferente siempre se encontrará en la hipótesis del investigador H1 cuando de comparar se trata. Lógicamente, la hipótesis nula dirá que la distribución de la variable aleatoria no es distinta a la distribución normal, se opone a la diferencia planteada en H1. Vamos a desarrollar esto y es un complemento al ejercicio de hoy porque esto es un procedimiento previo que tenemos que hacer al desarrollo de la TDStudent. Entonces me voy a ir a mi matriz de datos, luego iré en analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra, selecciono esta opción, traslado la variable aleatoria y la voy a contrastar. Por defecto está seleccionada la distribución normal, le dejo tal como está y le doy en aceptar. Aquí tenemos el p-valor, el valor de la significancia asintótica bilateral. Ya sabes que cuando este p-valor está por debajo de 0,05, entonces nos quedamos con H1. Cuando este valor está por encima de 0,05, entonces nos quedamos con H sub 0. En este caso es 0,15, es un valor más alto del nivel de significancia con el que habitualmente trabajamos. Por lo tanto, tomaremos la decisión de quedarnos con H sub 0. Y H sub 0 para la prueba de Kolmogorov-Smirnov dice que la distribución de la variable aleatoria no es distinta a la distribución normal. Dicho de otro modo, que la distribución de la variable aleatoria es la misma que la distribución normal. En buena cuenta, tiene distribución normal. Ese es el razonamiento que hacemos para la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Realizado este procedimiento, habiendo demostrado la normalidad de la distribución de mi variable aleatoria, entonces puedo continuar con el desarrollo de mi prueba estadística TDStudent. Si no hubiese podido demostrar la normalidad, entonces no realizaría la prueba de TDStudent y tendría que optar por una alternativa que más adelante veremos en qué consiste. Ahora vamos a escribir la hipótesis del investigador y lo vamos a hacer en función a la pregunta que nos están realizando. Y la pregunta es si el peso de este conjunto de recién nacidos de madres adolescentes es el mismo que el de la población. Nos estamos refiriendo claramente a una hipótesis bilateral. Entonces diremos el peso promedio de los recién nacidos de madres adolescentes es distinto al de la población. Y la hipótesis nula, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, nos dirá que no existe tal diferencia. Vamos a pegar exactamente nuestra hipótesis y le vamos a agregar la palabra no es distinto, que podría ser traducido como que son iguales o que este grupo pertenece a la población. Es cuestión de terminología. Pero en la hipótesis del investigador siempre debe estar la palabra distinto, diferente, cuando de comparar se trata. El nivel de significancia es el 5%. Por ahora vamos a trabajar con este nivel de significancia. Más adelante cambiaremos este valor para hacer otras interpretaciones. En decimales esto es 0,05 y la prueba estadística que vamos a desarrollar se denomina TDStudent para una muestra, por eso la vamos a resaltar. Ahora necesitamos el valor de P, que lo vamos a calcular con el software estadístico. Entonces me voy al programa SPSS, enseguida analizar, comparar medias, prueba de T para una muestra, selecciono esta opción, traslado el peso del recién nacido y necesito un valor para contrastar a mi único grupo que estoy analizando.
Este valor se encuentra en el planteamiento. Nos dice que el peso promedio en la población es de 3.350 gramos. Este es el parámetro de la población, mientras que la media obtenida en el grupo es el estadístico que vamos a contrastar con el parámetro. Entonces, este parámetro me lo voy a llevar para incluirlo en la casilla que me solicita el software como valor de prueba. Y una vez realizado esto, le daré en aceptar. Aquí tenemos el valor de la T de student. Ya sabes que este valor sirve para calcular el p-valor. Esa es la única función que tiene T. Lo que realmente necesitamos nosotros es el p-valor, la significancia asintótica bilateral, que así lo denomina el software SPSS. Entonces me voy a copiar el valor de P, hago doble clic para editar y me voy a ir a mi hoja de trabajo para pegar el resultado. ¿Puedo expresarlo en porcentajes? Por supuesto que sí, tendría que recorrerle la coma decimal en 2 posiciones y mi resultado sería 8,92%. Y vamos a darle una lectura al p-valor. Entonces voy a escribir lo que siempre escribimos, con una probabilidad de error del, y aquí voy a copiar el porcentaje de error y voy a pegar también la hipótesis del investigador. Control C, pegar. Entonces, con una probabilidad de error del 8,92%, el peso promedio de los recién nacidos de madres adolescentes es distinto, estamos hablando de una hipótesis a 2 colas, es distinto al de la población. Fíjate que es mucho error, es demasiado error, está por encima del nivel de significancia, es tanto error que no podemos aceptar esta afirmación que hace el investigador. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se equivoque es muy alta. ¿Y por qué decimos que es muy alta? Porque está por encima del nivel de significancia que habíamos planteado. Entonces la decisión será quedarnos con la hipótesis nula porque habría mucho error si es que nos quedamos con la alterna. Estoy copiando la hipótesis nula y la voy a pegar como la decisión que vamos a tomar y que la colocaremos en la parte inferior. La interpretación que realizaremos en función a la hipótesis nula con la cual nos hemos quedado será que el peso promedio de los recién nacidos de madres adolescentes en Arequipa no es distinto al peso de los recién nacidos de la población en general. Y ahora vamos a ver una segunda forma de interpretación mucho más rápida y mucho más práctica en este caso. Vamos a dirigirnos a la tabla que habíamos construido en la parte superior. Hemos hallado el intervalo de confianza al 95% para la media en función al error estándar, sumando y restando al valor de la media 1,96 veces el error estándar de la media o error típico de la media. Estos intervalos son los límites entre los cuales se debe encontrar el valor del parámetro para decir que son iguales o para decir que no hay diferencia entre ambos. Ahora fíjate que este valor de 3.350 gramos está dentro del rango que habíamos calculado para el intervalo de confianza al 95%. Cuando el parámetro que estamos analizando está dentro del rango, entonces no hay diferencias. Cuando el parámetro está fuera del rango, entonces hay diferencias. Esto es cuando trabajamos con una hipótesis a 2 colas y cuando el nivel de confianza es al 95%. De tal modo que no era necesario realizar el ritual de la significancia estadística. Si te fijas, todo esto nos pudimos haber ahorrado simplemente con mirar los límites para el intervalo de confianza al 95%. Como el parámetro de la población está incluido dentro de este rango, dentro de este intervalo, entonces ya podíamos saber que no existía diferencias entre el promedio del grupo respecto del parámetro de la población. Por eso es tan importantísimo calcular estos límites cuando presentamos los resultados
en una publicación científica porque nos ayuda a identificar rápidamente diferencias, no solamente con un parámetro de la población, sino también entre grupos, porque aquí estamos trabajando solamente con un grupo, pero pudieron haber dos, y el razonamiento es exactamente el mismo. Si tú quieres comparar este grupo con un grupo distinto, no con el parámetro de la población, sino con otro grupo, pues simplemente miras los intervalos de confianza de uno y si incluye el promedio del otro, entonces son iguales. Pero si no lo incluye al promedio del otro grupo, entonces son diferentes. Y esta es una forma rápida de interpretar resultados. ¿Y qué hubiese pasado si es que la hipótesis no hubiese sido a dos colas, sino solamente a una cola? Por ejemplo, la pregunta sería: ¿el peso de un conjunto de recién nacidos de madres adolescentes es menor que el de la población? Entonces cambiamos todo lo que hemos hecho. La hipótesis del investigador diría menor. Le cambiamos la palabra a menor para utilizar una hipótesis de una sola cola, y aquí diría no es menor. El nivel de significancia sigue siendo el mismo, alfa 5%, la prueba estadística sigue siendo la misma, pero esta vez el p-valor tiene que ser calculado a dos colas y no solamente a una cola. ¿Cómo hacemos eso si el software estadístico únicamente nos calcula la significancia asintótica bilateral a dos colas? No nos da el valor de una sola cola. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este dato de la significancia bilateral y lo vamos a dividir entre 2. Aquí lo tengo en mi calculadora, entonces este valor lo dividimos entre 2 y esto es igual a 0,044. Lo voy a copiar porque estamos reemplazando todo y claro, también lo podemos expresar en porcentaje. Habría que correr la coma decimal en dos posiciones y fíjate que ahora que este nuevo valor está por debajo del nivel de significancia y cuando eso ocurre nos quedamos con la hipótesis del investigador. Por lo tanto, ya cambiando la terminología, reemplazamos el valor de la probabilidad de P. Lo que sigue a continuación es exactamente lo mismo. Aquí siempre queda la hipótesis H1, pero esta vez la decisión es distinta. Ya no nos vamos a quedar con H sub 0, sino con H sub 1, porque el p-valor está por debajo del nivel de significancia. Recuerda que esta vez la hipótesis es unilateral, entonces cambiamos la interpretación y decimos que el peso promedio de los recién nacidos de madres adolescentes en Arequipa es menor, porque ya estamos demostrando que esto es así, al peso de los recién nacidos de la población en general. ¿Por qué dividimos entre 2 el valor de P que habíamos calculado con el software SPSS? Lo que sucede es que el software SPSS no hace el cálculo a una sola cola. Vamos a demostrar por qué hemos dividido entre 2. Estoy con el software StatGraphic, tú no tienes que hacer esto, es solamente para demostrar de dónde sale ese razonamiento. Me voy a ir a analizar prueba de hipótesis, una muestra, y voy a contrastar la hipótesis nula, es el valor de la población. Lo tenemos en nuestra hoja de trabajo que era 3.350 gramos. El valor de la media también lo habíamos calculado. Aquí lo tenemos, 3.256. Son 50 registros únicamente. Recuerda que hemos reducido nuestra matriz de datos a la mitad. Y nada más, solamente faltaría el sigma muestral, que es la desviación estándar. El valor de la desviación estándar aparece en la prueba de T, que es 383,41. Lo vamos a copiar para llevarlo a nuestra calculadora de probabilidad, aceptar. Y aquí tenemos el valor de P calculado a dos colas, que es el mismo que habíamos obtenido con SPSS. Si te acuerdas, aquí está 0,08927. Y aquí tenemos lo mismo, 0,08927. Le vamos a cambiar a una sola cola, clic derecho, opciones de análisis, y esta vez es menor que, porque es a una sola cola. Le doy en aceptar y fíjate el resultado, 0,04463. En nuestro resultado, 0,04463. Es exactamente el mismo. Por eso lo hemos dividido a la mitad. Una vez que hayas completado
tu hoja de trabajo con una hipótesis unilateral, le darás clic en guardar, porque el producto del día de hoy es el archivo módulo 4, ejercicio 19.doc.